cuarentena que nos toca pasar. Y que, Recording has started. si me permiten, les voy a dar la bienvenida oficial a nuestros árbitros internacionales. Veo a Diana, tenemos Fabián, hola Fabián, Guillermo, más, ¿quién más está por ahí? De nuestros Vicky, gracias por estar y por acompañarnos. Estoy segura que van a poder, Alejandro, John, que van a poder aportar un montón para los más nuevitos, para ayudarlos a pasar a esta transición de árbitro nacional a algún momento árbitro internacional. Gracias, Diego, por acompañarnos en este proyecto de crecimiento para la Federación Panamericana, y te dejo a vos que te presentes y que les des un poco de indicaciones de cómo va a funcionar. Yo les pido que mantengan las cámaras cerradas, los micrófonos cerrados, y Diego les va a decir cómo va a funcionar la interacción. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, bueno, es Diego Barbas, soy árbitro FIH y bueno, estoy colaborando con la parte de capacitación de la Panamericana. También lo hago en mi país, en Argentina, así que es un placer poder transmitir un poco de mi experiencia y de todo lo que el hockey me ha dado. Bueno, no sé, Laura, si querés vos explicar más o menos la temática o querés que avance yo. No, adelante vos. Yo ahora voy a apagar mi cámara para no molestar, mi micrófono, y el piso es tuyo. Bueno, bueno, la temática del seminario va a ser la siguiente. Vamos a hablar, bueno, como bien dice la presentación, ¿no? de preparación para la competencia. Lo que yo voy a hacer es compartir en la pantalla un PowerPoint. Vamos a ir hablando, pero tampoco quiero que sea un monólogo en el que yo voy a hablar. Así que me gustaría que si alguno tiene alguna duda, pregunte. Lo vamos a hacer, las preguntas las vamos a hacer por el chat, ¿sí? Y a medida que vayamos avanzando, por ahí voy a requerir la colaboración de algunos de los árbitros internacionales, los más experimentados, por ahí para que también transmitan sus experiencias. Bueno, como bien decía el título, vamos a hablar de cómo llegar bien preparado a una competencia. La idea de esto es, a ver un segundo, que quiero mantener el chat abierto para que... para los que quieran preguntar. Bueno, la idea es hablar más que nada de la preparación hacia una competencia, a lo que vendría a ser un torneo, pero también esto se puede aplicar para la preparación hacia un partido o hacia nuestro torneo local, ¿no? En nuestro torneo que competimos a lo largo de todo el año. Entonces sirve para, para ambas cosas. Pero como decía bien al principio, yo me voy a especificar más que nada en lo que es la preparación para un torneo, para una competencia, pero bueno, pueden ir preguntando o sacándose las dudas con respecto a si tienen, porque hay muchos árbitros que por ahí no son internacionales y que no tienen la posibilidad de ir a un torneo de estas características, y bueno, también quiero que les sirva para prepararse para sus partidos o para sus torneos locales.
Bueno, el árbitro sirve al juego y como tal debe dar lo mejor de sí y para ello se debe preparar de la mejor manera posible y así poder rendir al máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que el árbitro, más allá de que se prepare para ser el mejor árbitro que puede ser, o bueno, obviamente porque disfruta de arbitrar o porque le gusta, también tiene que tener en cuenta que servimos al juego. Nosotros, como árbitros, lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros para el juego, ¿sí? Para que el juego salga y se desarrolle, obviamente, dentro del reglamento y eh, que salga de la mejor manera posible. Entonces, la prioridad o lo fundamental para un árbitro es mentalizarse en eso, que sirve al juego, sirve a que los jugadores y el juego se desarrollen de la mejor manera posible. Bueno, y en esto de prepararnos de la mejor manera posible y así poder rendir al máximo, a veces entendemos como preparación, bueno, nada más que la parte física o, bueno, me llega la designación a un torneo, eh, no sé, me estoy preparando para un partido. Y la realidad es que hay un montón de situaciones o un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Que por ahí antes, qué sé yo cuando empecé a arbitrar, nadie me las enseñó, nadie me dijo, bueno, tenés que prepararte en tal aspecto o tenés que, no sé, tener en cuenta tal cosa. Yo me preparaba físicamente porque tenía que estar bien físicamente y, y después lo demás lo iba aprendiendo sobre la marcha, ¿no? A medida que iba adquiriendo experiencia. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de que mucha gente nos enseñe o eh, nos, nos ayude en un montón de cuestiones que son realmente importantes para prepararnos, ya sea para un torneo o para un partido, ¿no? Bueno, dentro de la preparación tenemos la parte física, la parte mental, la parte emocional y, bueno, la parte arbitraje, ¿no? O la parte técnica del arbitraje vendría a ser. Lo que primero vamos a hacer es hablar de la parte física, que es algo básico, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tener un plan de entrenamiento. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo solamente ponerme a entrenar y salir, no sé, 2 o 3 veces por semana y correr 10 kilómetros y con eso ya sentirme que estoy entrenado. Probablemente me sienta que estoy entrenado, pero la realidad es que yo tengo que planificar un entrenamiento que a mí me sirva para lo que yo voy a hacer, que es arbitrar hockey. Por eso también después puse entrenamiento específico. Esto significa que nosotros tenemos que prepararnos específicamente para lo que vamos a hacer. Y en este plan de entrenamiento, que eh, lo ideal sería prepararlo con un preparador físico o que alguien que entiende del tema nos haga un plan de entrenamiento, nos prepare para lo que tenemos que hacer, ¿no? En esto de no solamente entrenar aeróbicamente, sino entrenar anaeróbicamente, bueno, todo lo que requiere nuestra parte física cuando entramos a la cancha. Que si bien es muy parecido a lo que hace un jugador, eh, la realidad es que hay algunas cuestiones que son diferentes. Pero sí es real que hoy por hoy los árbitros del más alto nivel se entrenan casi como un atleta, porque la realidad es que hoy el deporte ha avanzado tanto en el aspecto físico que, que realmente es muy importante poder entrenar y estar bien físicamente a la altura de los jugadores, ¿no? A veces nos pasa que sentimos que llegamos a una jugada, que vamos corriendo y nos sentimos bien porque llegamos bien al área, pero cuando llegamos al área y tenemos que tomar una decisión, no nos llega oxígeno al cerebro porque realmente estamos con lo justo y entonces tomamos decisiones erróneas. Por eso, esto de estar bien físicamente significa eso, ¿no? No solamente poder correr la cancha, no solamente poder estar a la altura de los jugadores, sino esto de que me sobre para poder tomar las decisiones adecuadas. Perdón. Bueno, también es importante poder prepararse para llegar a tiempo. Eh,
¿Esto qué significa? Que yo no puedo prepararme 2 semanas antes de un torneo pensando que voy a llegar bien y en condiciones adecuadas. La realidad es que esto de tener un plan de entrenamiento también requiere de tiempo y de planificar el tiempo que yo voy a necesitar para estar bien físicamente al momento de comenzar el torneo. En nuestros torneos locales, por ejemplo, hacemos una pretemporada a principio de año en la que nos va a hacer que podamos estar bien físicamente para todo el año. Después, obviamente, mantener el entrenamiento ir preparándonos para cada partido. Pero lo importante es que tengamos una buena base de entrenamiento físico y con eso poder llegar bien, ya sea a nuestro torneo local, al primer partido, o en un torneo a la fecha de comienzo del torneo, ¿no? Y para esto es importante planificar el tiempo de entrenamiento que yo requiero, que va a depender de cada uno, obviamente, y del estado físico que tenga cada uno, pero es importante tomarse con seriedad esto del tiempo de planificación o el tiempo que nos lleva poder, poder llegar a tiempo y en forma al entrenamiento, al torneo. A ver. Bueno, otra cosa que es muy importante para estar bien físicamente es la alimentación, ¿no? Bueno, acá yo tengo escrito dieta controlada, que significa que no es que yo voy a hacer una dieta para adelgazar, sino que voy a hacer una dieta para el desgaste físico que voy a tener, ¿no? Y en esto me voy a tener que cuidar, obviamente, con la alimentación. Lo importante sería que también alguien que sabe nos pueda asesorar en esto de una dieta específica para el entrenamiento físico y para el desgaste físico que vamos a tener. Así que bueno, también es un aspecto muy importante. Y bueno, también es muy importante poder notificar las lesiones, ¿no? que tengamos. A veces en esto de ir preparándonos para un torneo, a veces suelen suceder lesiones, algunas graves, otras no tan graves, pero lo importante es que las notifiquemos ya sea al umpires manager, al coordinador de árbitros o a la persona que nos designa en nuestro torneo local para que sepa en qué estado nos encontramos, ¿no? Y esto es fundamental porque volvemos al principio. Nosotros tenemos que servir al juego. Y si yo no puedo rendir al 100%, tanto físicamente como mentalmente, no corresponde que yo no lo avise porque, a ver, yo tengo que llegar bien al partido. Entonces, si yo tengo una pequeña lesión, tengo que avisar, mira, estoy lesionado, me pasó tal cosa, voy a necesitar tanto tiempo o no voy a poder participar del torneo. A veces notificar una lesión y que signifique que nos quedamos afuera del torneo es algo muy duro, pero es preferible eso y no ir a un torneo y no poder servir al torneo, al juego, como hablábamos al principio, ¿no? Bueno, la parte mental, que es algo muy importante, esto que yo hablaba al principio de que antes nadie nos decía, bueno, hay que prepararse mentalmente, qué es lo que hay que trabajar, qué es lo que, a ver, cómo hay que prepararse mentalmente para un torneo, ¿no? Uno lo va aprendiendo, como dije al principio, con la experiencia y a medida que vamos avanzando en nuestra carrera arbitral. Pero la realidad es que si alguien me pudiera haber aconsejado a mí al principio cómo me tenía que preparar, y evidentemente a mí particularmente en muchos torneos me hubiera ido mucho mejor y calculo que los hubiera disfrutado mucho más. Porque, por ejemplo, el primer punto serían los objetivos. Una vez se plantea objetivos que son los que a uno les gustaría o lo que uno piensa que podría llegar a alcanzar, pero la realidad es que hay que trabajar con mucho cuidado la parte de los objetivos. ¿Por qué? Porque no cumplir un objetivo conlleva una frustración y esa frustración nos puede hacer a nosotros
caer en nuestro nivel de arbitraje, incluso hasta a veces dejar de arbitrar. Entonces tenemos que ser cuidadosos en esto de planificar los objetivos que nosotros tenemos para cada torneo. Obviamente todos me van a decir, bueno, sí, yo llego a un torneo o empieza mi torneo local y yo quiero arbitrar la final del torneo. Bueno, no está mal tener ese objetivo, pero es un objetivo que no depende de nosotros. Es un objetivo que depende de otra persona, que es la que hace las designaciones o la que hace que nos pone a nosotros en ese partido. Y lamentablemente en ese partido van 2 personas. Entonces, es un objetivo que obviamente está bueno tenerlo porque nos motiva, pero es un objetivo que hay que tratarlo con cuidado porque la mayoría de las veces nos vamos a terminar frustrando si no lo logramos. Entonces, planteémonos objetivos a más corto plazo, o objetivos un poco más reales, o objetivos que dependan de cada uno de nosotros. Por ejemplo, superarnos a nosotros mismos es un objetivo que sí depende de nosotros. Superar nuestra última marca del torneo anterior o del partido anterior. Generalmente cuando los árbitros internacionales, cuando vamos a un torneo, al final del torneo se nos da una marca, una puntuación, que es lo que hace que el árbitro internacional pueda subir de categoría, mantenerse o bajar de categoría. Bueno, un objetivo puede ser también tratar de superar esa marca, ¿no? Pero esto también va muy ligado a lo anterior. Tampoco depende exclusivamente de nosotros, porque hay una persona, que es el umpire manager o el coordinador de árbitros, que es el que pone ese puntaje. Entonces, un objetivo por ahí más palpable o algo más real es esto de superarnos a nosotros mismos, ser mejor que lo que fui en el partido anterior o en el torneo anterior. Y esto se logra por ahí mejorando las cuestiones que no se hicieron bien en el pasado o que alguien nos corrigió. No sé, el umpire manager me dijo, bueno, tengo que mejorar mi movilidad, bueno, eso lo voy a trabajar para el próximo torneo, eso sería un objetivo. Tengo que tratar de dar un poco más de ley de ventaja, eso también sería un objetivo para mi próximo partido, mi próximo torneo. Es fundamental que nosotros tomemos nota de todas estas cuestiones y que las podamos volcar en nuestros objetivos para el próximo torneo, para los próximos partidos. Informarme y visualizar el torneo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a ir a arbitrar a un lugar, no a un torneo, ya sea dentro de mi país o si soy árbitro internacional a otro país. Informarme significa que es a dónde voy a ir, cuáles son las condiciones de donde voy a arbitrar el torneo. El clima es algo fundamental, porque si va a ser mucho calor me voy a tener que preparar de una manera, si va a ser mucho frío me voy a tener que preparar de otra manera. Visualizar el torneo para imaginarme que voy a estar ahí y cómo van a ser las situaciones que puedo llegar a vivir en ese torneo. O sea, como trasladarme a esa situación. Y esto de hablar con árbitros más experimentados tiene que ver con esto también. Si yo nunca fui al torneo al que me designan o al lugar donde voy a arbitrar, hablar con otros árbitros que ya estuvieron o ya tuvieron la posibilidad de estar ahí y preguntarles en su experiencia cómo lo vivieron, qué es lo que me recomiendan. Cualquier información que yo pueda tener va a hacer que tenga menos sorpresas cuando llegue ahí. Entonces va a hacer que mi desempeño sea mucho más fácil y que deje menos cosas al azar, ¿no? Que tenga todo un poco más, que ya sepa qué esperar del lugar a donde voy a ir. Entonces, para mí esto de hablar con otros árbitros más experimentados y que me compartan sus experiencias es muy importante. Lo otro es, ¿me siento preparado? Bueno, a veces nos llega una designación, ya sea para un partido o para un torneo, y viene la pregunta de, bueno, obviamente si es un partido importante, la alegría, la euforia, ¿no? La sorpresa quizás si no lo esperábamos, pero después viene esto de me siento preparado, estoy preparado y empiezan las dudas, ¿no? ¿Estoy preparado para ese partido? ¿Estoy preparado para ese torneo? Bueno, ¿qué es lo que me falta? ¿No? Y ahí volvemos a esto del principio, ¿no? A tratar de prepararme lo mejor posible. Y acá hay algo que es real. Si a mí me designaron para ese partido o para ese torneo, es porque la persona que me designó, que está a cargo, evidentemente cree que estoy preparado. Entonces, tratar de esas dudas, correrlas a un costado y decir, bueno, me voy a preparar porque a mí me designaron para este torneo o me designaron para este partido y creen que estoy preparado. Entonces yo voy a demostrar que estoy preparado.
Bueno, acá voy a responder a una pregunta de Juan Pedro Rodríguez, que es un árbitro cordobés de acá de Argentina, que, bueno, la pregunta es, dice, ¿cómo se puede medir las mejoras que hago torneo a torneo cuando no hay marcas? Bueno, a ver, la idea es que cuando voy a un torneo, por ejemplo en Argentina tenemos torneos nacionales, o cuando voy a un torneo donde hay un manager de árbitros o un coordinador de árbitros, esa persona es la que a mí me va a indicar a su criterio qué es lo que yo estoy haciendo bien y qué es lo que yo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, es muy importante que hablemos con esta persona, que le planteemos nuestras dudas, si tenemos dudas, qué es lo que nosotros sentimos que nos falta o en lo que estamos trabajando, y que esa persona a la vez nos pueda dar un ida y vuelta de esto de qué es lo que, cómo me está yendo, ¿no? Generalmente nosotros, como cuando coordinamos un torneo, porque yo en Argentina también hago de umpire manager o de coordinador de árbitros, lo que hago en el último día es hablar con cada árbitro y plantearle esto de, bueno, durante todo el torneo yo vi esto, me parece que esto es lo que tenés que mejorar, o me parece que todo esto lo hiciste bien. Y eso me va a dar la pauta como árbitro de si yo tengo que seguir trabajando en algo que ya me corrigieron antes o si voy bien, si pude mejorar algo que me dijeron que tenía que corregir, ¿no? Y si no tengo una persona que me pueda ver afuera, no tengo un referente, yo mismo tengo que tratar de evaluar si me siento más cómodo con algo que tenía que trabajar. Por ejemplo, en esto de que yo expliqué recién, la movilidad. Si yo me siento que estoy llegando mejor a la jugada, si me siento que estoy anticipándome mejor, ¿no? Bueno, eso me va a dar la pauta de que lo que estoy trabajando lo estoy haciendo bien. Pero me parece que lo fundamental es que alguien nos pueda ver de afuera y que alguien nos pueda ayudar a corregir, porque a veces de adentro es medio subjetivo que nosotros podamos entender si estamos corrigiendo o no. Obviamente esto de sentirnos mejor, sentirnos más cómodos, o por ahí la respuesta que tienen los jugadores ante los cambios que nosotros estamos haciendo, es importante. Pero me parece que es fundamental que alguien nos pueda ver de afuera y que nos pueda ya sea corregir o evaluar y decir, bueno, esto lo estás haciendo mejor, esto tenés que trabajar un poco más. Eso me parece que es lo básico, lo fundamental. Después, en algunos lugares, bueno, en los torneos internacionales siempre, ¿no? Pero en algunos otros lugares tenemos la posibilidad de que alguien nos filme o nos grabe los partidos. Bueno, eso también es importante, porque cuando yo vuelvo a mi casa, puedo virarme y eso es de mucha ayuda, porque puedo ver qué es lo que hago dentro de la cancha y les puedo asegurar que a veces van a ver cosas que no se imaginan que las hacen. Y van a decir, pero yo marco de esa manera y ahí se van a dar cuenta que tienen que corregirlo. Entonces eso también ayuda y es muy importante. Bueno, vamos a continuar. Bueno, la parte emocional. Esto es algo, si bien es algo que lo sentimos siempre desde que empezamos a arbitrar, pero es algo bastante nuevo en lo que se está trabajando, ¿no? Muchos habrán escuchado hablar de la inteligencia emocional, es algo en lo que se está trabajando bastante ahora, y esto también es algo que es realmente importante, y para mí va separado de la parte mental, porque en realidad la parte emocional no es algo que sea tan fácil de controlar con la mente. Las emociones, obviamente, depende del momento, depende de la situación, salen y a veces no se pueden controlar. Entonces, por eso esto de gestión de emociones, porque nosotros, aunque no podamos controlar las emociones muchas veces, lo que podemos hacer es decidir qué hacemos con esas emociones. Pero para nosotros poder trabajar en las emociones, tenemos que prepararnos antes de llegar a un torneo o antes de llegar a un partido en esas emociones. Entonces, esto de llegar a un torneo y sentir nervios, sentir miedo porque quiero que me vaya bien y no quiero que equivocarme, no quiero quiero llegar a una marca cuando voy a un torneo internacional, quiero que el coordinador de árbitros, el que me está viendo, me vea arbitrar bien y me pueda dar un partido mejor el próximo partido. Entonces, miedo al fracaso, miedo
a equivocarme, esa es una de las emociones que creo que por las que más debe pasar un árbitro. Entonces yo, si llego a un torneo y eso me agarra sorprendido, o me sorprende en el lugar, va a ser muy difícil que yo pueda trabajar todo lo demás, todo lo mental que yo vine trabajando, incluso hasta lo emocional puede llegar a afectarme en la parte física, porque a veces esto puede hasta llegar a producir lesiones, ¿no? Por los nervios, por el estrés. Entonces, la parte emocional es algo muy importante en lo que tenemos que trabajar antes de llegar a un torneo. Y bueno, obviamente durante el torneo también, pero si yo me voy preparando para trabajarlas antes, es mucho mejor. Y para trabajar las emociones hay algo que es fundamental. Nos tenemos que conocernos a uno mismo, cada uno se tiene que conocer a sí mismo. Y de esta manera saber cómo va a reaccionar o cómo actúa frente a estas emociones. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Bueno, lo sabemos de acuerdo a los partidos que vamos arbitrando, a cómo nos fueron afectando las emociones durante el pasado, durante las situaciones que se nos fueron planteando. Entonces, si yo conozco cómo me afectan las emociones, puedo aprender herramientas para poder gestionarlas, para poder trabajarlas y que funcionen o que trabajen a favor mío. O saber que cuando viene el miedo, ¿cómo lo puedo trabajar? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando me viene el miedo? No paralizarme, poder sobreponerme a eso, ¿no? Bueno, cualquier emoción que se les pueda ocurrir se puede trabajar y se puede gestionar de manera que nosotros cuando lleguemos estemos preparados para que cuando nos pase eso tengamos las herramientas adecuadas para que no nos afecten nuestro desempeño. Bueno, acá Juan Pablo Dobrowski está preguntando, ¿recomendarías alguna preparación cognitiva o una preparación con un profesional en particular? Bueno, a ver, todo lo que podamos sumar a nuestra preparación va a ser, como decía yo al principio, que dejemos menos cosas al azar en un torneo, o sea, que menos cosas nos puedan sorprender. Entonces, el entrenamiento cognitivo es algo muy importante. Mi primer contacto con el entrenamiento cognitivo fue hace como 10 años, cuando arbitraba en Buenos Aires, nos llevaron a ver una charla de entrenamiento cognitivo, y la verdad que en ese momento era algo muy nuevo, y me pareció algo, pero increíble, o sea, poder entrenar ciertas cuestiones que hasta ese momento no se hacían, la verdad que me pareció increíble. Eh, hay un montón de entrenamientos cognitivos que se pueden hacer. Yo lo que les recomendaría es que se hagan asesorar por alguien que conozca del tema y que lo pongan en práctica. Es algo que les va a ayudar muchísimo y les puedo asegurar que el cambio es muy importante. La preparación con un profesional también. Hoy muchos equipos utilizan los psicólogos deportivos que ayudan pero muchísimo en encontrar nuestros puntos débiles, en fortalecer nuestras partes fuertes y poder aprovechar de esa manera y volver lo que para nosotros es negativo en algo positivo. Entonces, como les decía recién, cualquier cuestión que nos pueda sumar o nos pueda ayudar a prepararnos mejor, si se puede hay que hacerla. Así que sí, me parece fundamental que lo sumemos a nuestra preparación. Bueno, vamos con la parte de arbitraje, la parte técnica del arbitraje, esto es más o menos lo que todo el mundo prepara, ¿no? Porque cuando nos preparamos para un partido o cuando nos preparamos para un torneo, lo primero que hacemos es, bueno, ver cómo estoy en mi nivel de arbitraje, qué es lo que me falta, qué es lo que tengo que trabajar. Lo primero y fundamental es capacitarse y mantenerse actualizado en cuanto a las reglas, ¿no? En cuanto a las interpretaciones de reglas. A veces es difícil cuando vivimos en un lugar donde no tenemos algún referente o alguien que esté cerca nuestro, que nos pueda mantener actualizado, pero tenemos que tratar o buscar la manera de estar en contacto con alguien. En la Panamericana hay mucha gente que nos puede ayudar, mucha gente que está dispuesta a colaborar, a actuar como referentes nuestros.
y me parece que es fundamental que los busquemos, que nos apoyemos en esas personas. Arbitrar partidos de preparación, eso es fundamental, poder llegar al torneo con un buen ritmo de partidos, sobre todo si podemos arbitrar partidos del nivel del torneo al que vamos a ir, ¿no? Ya les digo, dentro de lo posible, a veces no se puede, pero bueno, muchas veces cuando llegamos a un torneo, a veces surge la posibilidad de arbitrar partidos amistosos. Bueno, hagámoslo, tratemos de arbitrar la mayor cantidad de partidos posibles para prepararnos de la mejor manera. Y llegar con un buen ritmo, como decía recién. Yo cada vez que me preparo para ir a un torneo, trato de arbitrar. Bueno, yo vivo lejos no lejos, pero no vivo en Buenos Aires. Y si bien voy a arbitrar bastante seguido a Buenos Aires, que es uno de los mejores torneos que tiene el país de Argentina, trato de ir a arbitrar la mayor cantidad de partidos posible para estar de la mejor manera, poder tener un buen ritmo de juego, un buen ritmo de arbitraje y para estar lo mejor preparado posible. Entonces, es muy importante poder arbitrar la mayor cantidad de partidos posibles antes del torneo. Esto que hablábamos recién de conocer nuestros puntos débiles y trabajarlos, ¿no? ¿Qué es lo que yo siento que es mi punto débil? ¿Qué es lo que me está costando más en el arbitraje? No sé, controlar a los jugadores, sacar una tarjeta en situaciones de control, en el juego físico, no sé, la comunicación con mi compañero, no soy de hablar mucho, me cuesta expresarme, o hablo demasiado, siento que a los jugadores no les gusta que les hable demasiado. Bueno, nosotros debemos conocer nuestros puntos débiles para poder trabajarlos y ir practicándolos. O sea, lo ideal sería practicarlos en los partidos de preparación para que cuando yo llegue al torneo al partido o a los partidos del torneo local, esto ya lo tenga trabajado y no tenga que experimentar en esos partidos, ¿no? Donde son partidos en donde yo realmente tengo que darlo todo. Compartir experiencias con colegas y umpires managers, bueno, o coordinadores de árbitros, esto me parece importantísimo. Como hablábamos antes, muchos árbitros ya han pasado por nuestra situación, han ido a torneos a los que nosotros recién estamos empezando a ir, entonces es importante que nos transmitan sus experiencias. A ver, no es necesario que copiemos todo lo que nos digan, pero sí tomar lo que nosotros creemos que nos puede servir, considerar qué es lo que nosotros creemos importante y probarlo, ¿no? Ir probándolo en estos partidos de preparación. Si nos sirve, lo podemos adquirir o ya ponerlo en nuestro arbitraje, en nuestro estilo de arbitraje, que es el que estamos formando, ¿no? Pero me parece que es fundamental que nosotros nos podamos nutrir de la experiencia que tienen otros árbitros que ya han pasado por nuestra situación y que obviamente nos van a ayudar. Y esto de hablar con nuestros referentes es más o menos lo mismo. Es importantísimo tener una persona que nos pueda apoyar, que nos pueda dar una mano o aconsejarnos, ¿no? Aconsejarnos por ahí cuando no sabemos desempeñarnos en alguna situación o como decía recién, es la primera vez que voy a un torneo, es la primera vez que voy a arbitrar en mi torneo local la primera división, o es la primera vez que en mi torneo local voy a arbitrar partido de caballeros. Bueno, acerquémonos a nuestro referente, preguntemos, hablemos, saquémonos las dudas. Esto va a hacer que nosotros tengamos mayor confianza en nosotros mismos y va a hacer que nos preparemos de la mejor manera posible, ¿sí? Bueno, lo más importante es disfrutar lo que hacemos mientras lo hacemos. A mí me pasó muchas veces que, no sé, a mí me cuesta entrenar la parte física, yo siempre lo dije, yo soy sincero conmigo mismo. Yo cada vez que tengo que hacer una pretemporada o cada vez que tengo que prepararme físicamente para un torneo, me cuesta muchísimo, me cuesta arrancar y siempre digo, bueno, mañana arranco, mañana empiezo. Por eso es importante esto que hablábamos antes de planificar y cumplir con las fechas que nos ponemos, ¿no? Con el tiempo que nos ponemos de entrenamiento.
A mí la realidad es que me cuesta mucho entrenar físicamente. Y no lo disfruto, porque la realidad es que no me gusta. Pero bueno, hay que hacerlo y lo disfruto, aprendí a disfrutarlo porque lo tomo como un medio para llegar al torneo y sentirme bien en el torneo. Entonces, si yo lo tomo como un medio para llegar a algo que me va a ser más fácil, eh, en el camino lo termino disfrutando. Y hoy por hoy les puedo asegurar que, bueno, que hacer la parte física no es algo que me encanta, pero bueno, lo disfruto de esa manera. Lo disfruto de la manera que llego al torneo y digo, la verdad que estoy bien físicamente, qué bien, qué bueno que me preparé y lo disfruto de esa manera. Hay gente a la que le encanta salir a correr, le encanta prepararse físicamente, bueno, para ellos va a ser mucho más fácil. Pero al que no le gusta o le cuesta, bueno, tiene que pensarlo o mentalizarse de esa manera. ¿Cómo hago para tratar de disfrutarlo? ¿Cómo hago para que no sea una carga y para que no me cueste? Porque el primer día que se largue a llover o el primer día que haga frío, vamos a decir, y no, hoy no salgo, hoy no voy a entrenar. Y la realidad es que el entrenamiento no puede esperar. El entrenamiento hay que hacerlo y hay que continuarlo como lo pautamos. Entonces, es fundamental que lo disfrutemos. Y todas las otras cuestiones que hablamos para la preparación también, ¿no? Siempre hay que tratar de buscarle la vuelta, lo positivo para prepararme y para que todo lo que yo estoy haciendo para prepararme lo pueda disfrutar pensando en que voy a ir a un torneo y y que me va a ir bien si yo me preparo de la mejor manera posible. Entonces, tratemos de disfrutar lo que hacemos, porque si no, pasa como me pasó muchas veces, que yo, en pos de prepararme para llegar al torneo y que me den una marca o llegar a que me den tal partido porque me preparaba para tal partido, todo lo que estaba en el medio no lo disfrutaba. Y por ahí llegaba al torneo y no me daban la marca o no me daban ese partido y decía, bueno, la verdad que todo lo que hice hasta acá no sirvió de nada. Y no lo disfruté. Y va a llegar un momento que les va a pasar que van a pasar un montón de torneos y no van a disfrutar porque hicieron un montón de cosas para algo que no se cumplió. Entonces, tratemos de prepararnos pensando en que puedo disfrutarlo de otra manera, no solamente cumpliendo mi objetivo, no solamente llegando a la meta que me propuse. Porque a veces si no llego a esa meta me voy a frustrar, pero en el camino tengo que haber disfrutado un montón de cosas. En los torneos internacionales, bueno, los que son árbitros internacionales lo saben, y lo mismo los que van por ahí a torneos nacionales, disfrutamos mucho de la parte social, ¿no? De la parte de compartir con otros árbitros, con otros colegas. Eso también es algo importantísimo, o sea, para que pueda ser más ameno esto de, a veces, la frustración que significa no poder lograr un objetivo o una meta que nos proponemos. Y esto de que si bien cuando vamos a un torneo terminamos en definitiva compitiendo con un colega, porque la realidad es que a la final arbitran dos, o, o a veces que a mí me den un mejor partido significa que a otro árbitro no le van a dar ese mejor partido. Eh, entonces, esto de apoyarnos con los colegas es importantísimo. Y van a ver que hay gente que, que tiene muy buena fe, que comparte sus experiencias, que nos ayuda. Entonces tratemos de rodearnos, de apoyarnos y de compartir esto con nuestros colegas, que va a hacer que los torneos los disfrutemos muchísimos. Va a llegar un momento que lo que más se disfruta es las amistades que les van quedando. Entonces, más allá de la meta que tenga cada uno, esto de conocer a los colegas, hacernos amigos o no es necesario que se hagan amigos de los árbitros o de sus compañeros, pero va a hacer que podamos disfrutar muchísimo más del arbitraje. El arbitraje no es solamente entrar a una cancha, arbitrar, soplar el silbato y cobrar por un lado o para el otro. El arbitraje encierra un montón de cosas que hacen que se pueda disfrutar desde otro punto, desde otro lado. A ver, acá Alejandra pregunta, ¿cómo calificás cada partido? ¿Cuáles son los indicadores para vos que un partido es mejor que otro? Bueno, es más o menos parecido a lo que preguntaba Juan Pedro hace un rato, ¿no? Los indicadores son, obviamente, los que se pone cada uno. Si tenemos la posibilidad de que nos vea alguien de afuera, esa persona nos va a poder corregir o nos va a poder ayudar, como dije hace un ratito. Obviamente esto queda sujeto al criterio de esa persona, ¿no? Es como cuando nosotros hacemos nuestra evaluación del arbitraje que tuvimos.
yo puedo hacer una evaluación de mi arbitraje, pero va a ser subjetivo, porque hay un montón de cuestiones que yo quizás no pueda ver. Entonces, es importante, por eso decía que alguien me pueda ver de afuera, que por ahí va a ser una opinión más objetiva, dentro de su criterio, pero bueno, yo podré tomar cuestiones que creo que me sirven. Lo más importante es que yo me ponga una meta o me ponga un objetivo y vea si lo puedo cumplir. Esto que hablaba de si yo me puedo sentir más cómodo, por ejemplo, con la movilidad, con la ventaja, sentir que, bueno, que me estoy equivocando menos, todas esas cuestiones me van a dar la pauta de que me está yendo mejor, ¿no? Que los jugadores empiecen a confiar más en mí, uno se va ganando la confianza de los jugadores a medida que lo van conociendo a uno. Obviamente uno tiene que poner de cada uno para equivocarse cada vez menos. Entonces el jugador va viendo cómo vamos creciendo y a medida que va pasando los partidos y vamos creciendo en experiencia, nos vamos dando cuenta que los jugadores confían un poco más en nosotros. Entonces, es importante esto de que nosotros mismos seamos objetivos y criteriosos cuando nos evaluamos, ¿no? Cuando termina un partido y digo, bueno, a ver, ¿qué hice bien y qué hice mal? No es bueno ni fijarse tanto en lo negativo ni fijarse tanto en lo positivo. Por eso digo que hay que ser objetivo y tratar de poner un punto intermedio, ¿no? Obviamente que lo que nosotros entendemos que hicimos mal, hay que trabajarlo, pero hay que tratar de no ser negativo, porque esas cuestiones que nosotros entendemos que son errores, hay que volverlas positivas, hay que trabajar para que se vuelva algo positivo. Y la manera es mejorándolo, ¿no? Bueno. Alejandro, John, ¿cómo andás, Ale? Un amigo de Paraguay. Bueno, tenemos que ser buenas personas dentro como fuera de la cancha, más en torneos internacionales, donde hay cantidad distinta de culturas, religiones, etc. Bueno, Alejandro es un árbitro, fue árbitro internacional mucho tiempo, tiene mucha experiencia y, bueno, la verdad que es muy, muy sabio lo que dice. A veces uno, como decía recién, ¿no? Cuando llega a un torneo se preocupa nada más que por tratar de que le vaya bien, por tratar de cumplir sus metas, y en realidad hay un montón de otras cuestiones que se van aprendiendo. Se va aprendiendo a compartir, se va aprendiendo a ayudar a los compañeros. eh, no sé, eso hace a que seamos buenas personas. Eso obviamente se lleva adentro. Pero cuando yo veo que un compañero está mal, se siente frustrado por algo, está bueno que yo lo pueda ayudar, que yo pueda transmitir mi experiencia o tal vez solamente escucharlo y preguntarle qué le pasa, ¿no? Que me cuente, eso hace que por ahí se pueda desahogar. Eh, la verdad que adentro de la cancha, si bien somos dos, a veces estamos bastante solos, entonces es fundamental apoyarnos en el grupo de árbitros que entienden y que comparten y pasan por lo mismo que pasamos. Y esto de las diferentes culturas y las diferentes religiones, también algo muy importante. Me ha pasado de compartir con árbitros, no sé, de otras culturas que se levantan a la madrugada por el cambio de horario a rezar. Y bueno, a veces puede resultar molesto, pero hay que entender, hay que tratar de ponerse en el lugar del otro. Esto que escuchamos bastante, que es la empatía, ¿no? Para poder entender por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y eso también se traslada dentro de la cancha. Esto de tener la empatía con los jugadores es fundamental. Bueno, Martín Ferrari dice, cuando no tenemos quien te mire de afuera, ¿podés apoyarte en las sugerencias que haga tu compañero de dupla? Sí, es fundamental. Cuando termina un partido está muy bueno, más allá de que en muchos lugares hay terceros tiempos, en otros lugares no, pero bueno, quedarnos un rato charlando con nuestro compañero. Como decía Martín, si no hay alguien que te mire de afuera, tratar de ponernos de acuerdo los dos en qué hicimos bien y qué hicimos mal. Entre los dos vamos a sacar una opinión que por ahí va a cumplir con por ahí llenar los espacios que yo creo que de cosas que yo no vi o que por ahí me faltan, y siempre una opinión de alguien externo es importante. Así que me parece que es fundamental poder tomarnos un rato para charlar con nuestro compañero después del partido. Si no se puede después del partido, bueno, en algún momento en la semana
o más tarde o al otro día, que podamos hablar y hacer un análisis del partido, de cómo nos fue, cómo nos sentimos y qué sentimos que podemos mejorar, ¿no? Pablo dice, hola Diego, como coordinador de árbitros, ¿qué recomendás que observe a alguien que nos puede mirar y dar una devolución desde afuera? La realidad es que como coordinador de árbitros, a mí me gusta el coordinador que motiva, o sea, que motiva al árbitro. Hace muchos años los coordinadores o los umpire managers eran muy diferentes a los que conocemos hoy. Antes por ahí te miraban de afuera, te ponían una calificación, no te decían nada y uno como árbitro por ahí se quedaba con la duda de qué era lo que había hecho bien y qué es lo que había hecho mal. A mí me parece que la labor del umpire manager es fundamental para que el árbitro pueda mejorar y pueda superarse para el próximo partido. Y cuando hablo esto de la motivación, me parece importante porque si bien yo no tengo una gran experiencia como coordinador, como umpire manager, pero a mí lo que me gusta es que me puedan motivar para que yo el próximo partido pueda ser mejor. Y si a mí en realidad me dan una devolución muy negativa, yo para el próximo partido voy a estar pensando más en todo lo negativo que hice en el partido pasado que lo positivo y que lo bueno que yo puedo dar en el partido que sigue. Y la realidad es que necesitamos a ese árbitro para el próximo partido, porque ese árbitro en el próximo partido tiene que rendir otra vez de la mejor manera posible y lo tiene que dar todo. Entonces, si como coordinadores o como umpires manager logramos motivarlo al árbitro para que pueda superar sus errores y el partido que viene arrancarlo de la menor manera posible, me parece que esa labor es fundamental. Por lo menos eso es lo que yo espero de alguien que me da una devolución afuera de la cancha. Tomás Caldiroli, de Argentina, dice, Diego, si tuvieras que hacer un análisis tuyo, ¿qué fortalezas y debilidades destacás dentro del partido? Bueno, a mí me costó mucho tiempo encontrar el balance entre hablar a los jugadores y, a ver, hablarles al jugador para que entienda lo que yo quiero hacer y sacar las tarjetas que yo creía que lo que correspondía en ese momento. Yo cuando empecé controlaba mucho los partidos sacando tarjetas, ¿no? Y la realidad es que cualquier extremo es malo, o sea, o sacar muchas tarjetas o hablar demasiado, creo que los dos extremos son malos. Entonces tenemos que buscar un equilibrio en el medio en el que el jugador entienda que yo estoy ahí para ayudarlo, para que se cumpla el reglamento, pero que entienda que no estoy ahí para perjudicarlo. El tema es que hay que encontrar el equilibrio para que el jugador entienda que hay un momento para todo. Y va a llegar un momento donde el jugador va a tener que entender que yo no puedo hablar más porque esa herramienta que es hablar con el jugador no me está sirviendo, entonces yo tengo que pasar a la herramienta que sigue, que por ahí es sacar una tarjeta, ¿no? Siempre hablando de esto de controlar el partido en el tema de las protestas y eso. Me parece que una de mis fortalezas es eso, es haber aprendido el trato con los jugadores. Creo que mejoré mucho mi arbitraje en base al trato con los jugadores, a ponerme en el lugar del jugador y entender qué es lo que el jugador quiere. Esto de que hablaba hace un ratito de la empatía, ¿no? Yo me pongo en el lugar del jugador no para perdonarlo y para dejarle pasar por ahí las infracciones que comete, sino para entender por qué está haciendo lo que hace. Si yo entiendo por qué el jugador está haciendo lo que hace, puedo prevenir o puedo evitar llegar a que el jugador se enoje o se frustre y de esa manera me estoy ayudando a mi arbitraje, porque cuando el jugador se enoja, obviamente eso complica mi arbitraje porque empieza a protestar, pone de mal humor a los demás jugadores, hasta incluso puede cometer infracciones físicas que van a hacer que descontrolen el partido. Entonces, como que todo va llevando, una cosa va llevando a la otra. Me parece que esa es una de mis fortalezas. Una de mis debilidades es que a veces me frustra un poco esto de no poder ayudar a que el jugador entienda lo que yo quiero hacer. A veces todavía me falta un poco esto de comunicar o que el jugador entienda qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? A veces un poco por ahí, cuando estamos en los torneos internacionales, el idioma complica un poco esto de la comunicación, sobre todo cuando arbitramos equipos que no son de nuestro mismo idioma, ¿no? Internacionalmente, cuando juegan equipos que no hablan
un mismo idioma, hay que dirigirse a ellos en inglés, mismo si tenemos nuestro compañero que habla en inglés o habla otro idioma, el idioma principal para dirigirnos es el inglés. Entonces, a veces no tener una fluidez en el idioma complica, o a veces quizás el inglés que hablan algunos jugadores o algunos compañeros, algunos colegas, no es tan claro, entonces es importante que podamos tomarnos un segundo para tratar de entender bien qué es lo que quieren decir. Pero a veces el idioma es un problema también. Y como te decía, me parece que una de mis debilidades es eso de todavía no llegar del todo a comunicarles completamente lo que yo quiero hacer dentro de la cancha. Bueno, Oscar Jiménez, el árbitro es neutral dentro y fuera de la cancha, el que te mira fuera de la cancha. Bueno, obviamente esto es algo que está en la cabeza de todos, ¿no? El árbitro debe ser neutral. Pero creo que a veces en esto de por ahí tener empatía con un jugador o tratar de entender lo que quiere un jugador, termina como que mostrando que tengo preferencia por uno y no por otro. Entonces, en esto de la neutralidad, me parece que nosotros tenemos que trabajar y prepararnos para que pase lo que pase, entender que yo tengo que ser neutral adentro de la cancha, en todo momento, en cada situación. Tratar de que el jugador no sienta que yo tengo preferencia, ni por un equipo, ni por un jugador. Y a veces esto de hablarle confianzudamente o en confianza a un jugador hace que un jugador del otro equipo no lo vea tan bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto de cómo nos relacionamos con los jugadores, ¿sí? Esto de ser neutrales es fundamental en ese sentido también. Martín Gianastasio, de Argentina, pregunta, ¿alguna vez sentiste que un entrenador te tenía de punto? ¿Cómo lo resolviste? Me parece que la mejor cuestión para resolver estas situaciones es hablando. No me parece que el momento para resolverla sea dentro de la cancha, porque adentro de la cancha, cuando estamos arbitrando, todos estamos en el fervor de, bueno, el entrenador, porque por ahí está desconforme por cómo estamos arbitrando, nosotros porque por ahí ya nos ponemos de manera negativa porque nos están protestando. Entonces, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si yo siento que en el partido hay un entrenador que se está dirigiendo mal, debería tratar de resolverlo de la mejor manera posible. A nivel internacional, los árbitros no nos dirigimos a los entrenadores, eso lo hace el oficial técnico que tiene cada partido. En los partidos locales, quizá lo podemos hacer porque tenemos por ahí un poco más de confianza o porque nuestro hockey local nos da el permiso para que podamos resolverlo nosotros. Entonces, me parece que en el momento el entrenador debe entender que nosotros estamos ahí para cumplir una tarea que a veces le puede gustar o no, que a veces nos podemos equivocar o no, tiene que entender que el error va a existir siempre. Nosotros también tenemos que entender que el error va a existir siempre. Pero bueno, si no lo entiende, lo podemos hablar afuera de la cancha, creo que eso ayuda un montón. Obviamente buscar el momento adecuado para hablarlo, a veces los entrenadores termina un partido y están enojados, me parece que ese no es el momento para hablarlo. Me parece importante que cuando encontremos el momento, ahí sí, hablemos con cada uno, le planteemos o le preguntemos cuál es el problema, le planteemos cómo lo vemos nosotros, ¿no? Y que trate de entender. Quizás no lo hace, pero por lo menos que entienda que nosotros estamos ahí para tratar de cumplir el reglamento de la mejor manera posible y que a veces nos podemos equivocar. Me ha pasado tener entrenadores, sobre todo cuando arbitro el torneo de Buenos Aires, que por ahí no están tan conformes o al principio como que no les gustaba mi manera de arbitrar. Después, en algún momento lo hemos charlado y algunos lo han entendido y hoy por hoy, quizás no digo que me reciben con los brazos abiertos, pero por ahí lo ven desde otra manera, los ven desde otro lado y entienden mi postura o lo que yo les planteé. Me parece que esto del entendimiento, de que lo podamos hablar, es fundamental. Bueno, Santiago Ureña dice, Panamá como país en vía de desarrollo del arbitraje, ¿qué recomienda? A ver, lo que yo recomiendo es esto de capacitarnos, ¿no? La Panamericana tiene un programa muy importante de capacitación, mucha gente que trabaja para la Federación Panamericana capacitando, ya sea árbitros, entrenadores, jugadores. Me parece que una federación o un país que quiere progresar, la única manera que tiene es capacitándose, adquiriendo experiencia.
Yo he tenido la suerte de ir a un torneo de pista centroamericano en Panamá. Me parece que hay gente que tiene muchas ganas de crecer, pero estas ganas de crecer hay que ayudarla, ¿no? Hay que ayudarla y, y como decía recién, bueno, capacitándose, eh, poniéndose en contacto con referentes en el tema arbitraje, hablando, preguntando esto mismo, ¿no? De qué es lo que nos puede ayudar, qué nos sirve. Nosotros tenemos este problema, cómo lo podemos solucionar. Me parece que no hay que quedarse en, bueno, nuestro hockey está creciendo, bueno, no hay que quedar en eso. Hay que ayudarlo a crecer, hay que ayudarlo a obtener las herramientas necesarias para poder llegar a un crecimiento, eh, a crecer de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, Diego Caballero dice, Diego, un árbitro puede estar en buen estado físico, pero está pecando de movilidad y de posicionamiento. Es verdad, muchas veces pasa con los árbitros más experimentados. Quizás el árbitro más experimentado cree que porque por su experiencia puede arbitrar y no necesita correr tanto. Y a veces es real. A veces el jugador confía tanto en un árbitro que ya lo conoce, que tiene experiencia, que el árbitro siente que no necesita correr tanto. Pero la realidad es que hoy el hockey ha cambiado mucho. El hockey ha evolucionado mucho en la parte física. Los jugadores hoy entrenan mucho la parte física, corren cada vez más. Hoy vemos flicks de área a área, de 23 a 23, y la realidad es que para poder estar a tono, para poder llegar a esas jugadas, hay que tener una muy buena movilidad. A veces no es necesario correr de un lado para el otro. A veces con anticiparse, cuando uno siente que se va a iniciar un ataque, cuando uno entiende que se va a lanzar un flick, empezar a moverse antes, empezar a posicionarse, no descuidar tanto el área, no descuidar tanto su zona de su área o su zona de 23, eso ayuda un montón. Eso obviamente nos los da la experiencia, pero que no confundamos que porque tenemos mucha experiencia vamos a no necesitamos estar tan bien físicamente. La movilidad, el posicionamiento es fundamental, primero para que el jugador nos crea y después para que podamos ver mejor la jugada, ¿no? Bueno, Ana López de Argentina nos dice lo importante del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es fundamental para que el jugador sienta que puede confiar en nosotros. Nosotros como árbitros, con nuestro lenguaje corporal, transmitimos un montón de cosas. Si yo tengo miedo, si yo estoy nervioso, si yo estoy frustrado, si estoy enojado, todas esas cuestiones, esas emociones se transmiten. Hay que aprender si se pueden controlarlas. No digo que hay que controlarlas completamente porque está bueno que el jugador sienta cómo nos sentimos. Está bueno que nuestro compañero sienta cómo nos sentimos. Está bueno transmitir, ¿no? Pero no está bueno que el jugador sienta que estamos, no sé, enojados, muy enojados o que tenemos muchas dudas, porque eso hace que empiece a desconfiar o eso hace que no pueda confiar en nosotros. Entonces, esto del lenguaje corporal, de transmitir lo que nosotros queremos hacer o de cómo nos sentimos es importante, pero tenemos que manejarlo de la mejor manera. Tenemos que manejarlo a nuestro favor y tratar de trabajarlo para que el jugador sienta que pueda seguir confiando en nosotros. Lorena Giannini nos dice, Diego, hoy cuando hablaste de las emociones dijiste que teníamos que usar herramientas para poder manejarlas. ¿Qué herramientas usás vos? Bueno, a mí me pasaba cuando yo llegaba a un torneo, mis primeros torneos internacionales, que no sé, los primeros 2 o 3 días yo estaba como descompuesto. La realidad es que estaba descompuesto. Y después de buscar ayuda profesional, empecé a ir a un psicólogo, le planteé esta situación y él en realidad lo que me planteó es cómo me sentía yo cuando llegaba a un torneo, qué era lo que yo quería. Y yo lo que le decía era, mira, yo cuando llego a un torneo quiero que me vaya bien, no me quiero equivocar. Y eso que querés vos, ese no equivocarte o ese tener miedo a que no te vaya bien, para vos es tan importante que le das solamente importancia a eso, y yo le decía que sí. Entonces empecé a darme cuenta
que yo solamente me fijaba en eso, yo solamente me fijaba en que no quería equivocarme, que yo solamente me fijaba en, quería que cuando iba a un torneo internacional que me den la marca. Y como dije al principio, empecé a dejar de disfrutar un montón de cosas, o no disfrutaba de un montón de cosas, como por ejemplo, no sé, iba a un país que no había ido nunca y no salía del hotel o no iba a recorrer porque estaba completamente focalizado en los partidos, en cómo me había preparado o que quería que no me fuera mal. Y había un montón de cosas que no disfrutaba y que hacían que yo no me relajara. Entonces empecé a entender que relajándome, entendiendo que me iba a seguir equivocando, porque por más que yo me prepare de la mejor manera posible, el error sigue estando. Lamentablemente nos vamos a equivocar. Y esto de la frustración ante la meta que yo me puse o el objetivo que yo me puse, trabajarlo de manera que entender que a veces no depende de mí y que a veces no voy a lograr la meta, me ayudó a disfrutar un montón de cosas, a disfrutar de mis compañeros, de gente que no conozco, de empezar a conocer gente, de empezar a conocer lugares, de relajarme, de salir a caminar, de, no sé, de mirar una película, de desconectarme un poco del torneo. Y eso la verdad que me ayudó a disfrutar un montón. Entonces hay que aprender a manejar las emociones para que cuando siento que llega esa emoción que tan mal me hace o que me afecta tanto, saber para dónde voy a, cómo la voy a manejar, qué es lo que voy a hacer. Por eso decía que es muy importante que cada uno se conozca. Bueno, Mauricio dice, en algunos lugares Argentina se utiliza la tarjeta amarilla para los DT. Bueno, es una buena opción, pero como decía, bueno, es algo que es potestad de cada lugar, ¿no? De cada federación o de cada asociación. Yo la primera vez que tuve la posibilidad de utilizar la tarjeta amarilla para los entrenadores fue en Buenos Aires, en el torneo de Buenos Aires, y al principio dije, oh, y esto de sacarle amarilla al entrenador, pero es porque no estábamos acostumbrados. No, no va a servir, la verdad que no, no. Y después con el tiempo me di cuenta que es una herramienta más, que sirve, pero bueno, si no tenemos la herramienta de la tarjeta amarilla y podemos controlar al entrenador, ya sea hablándole o con otra tarjeta, lo tenemos que hacer de esa manera. Nosotros cuando en nuestro torneo local o cuando vamos a un torneo internacional, tenemos ciertas herramientas. Por ejemplo, como dije recién, en los torneos internacionales no nos dirigimos al banco de suplentes porque es algo que lo hace el oficial técnico que está en la mesa de control. No digo que no se pueda hacer, pero no lo hacemos porque ya está estipulado de esa manera, ¿no? En nuestros torneos locales sí lo podemos hacer, en los que se puede, ¿no? Nosotros en Argentina lo hacemos, tenemos la potestad de poder dirigirnos al entrenador, tranquilizarlo, si está protestando, explicarle y bueno, y si sigue protestando, sancionarlo o expulsarlo con tarjeta roja. La tarjeta amarilla es una herramienta más, como decía recién, es útil, pero bueno, tampoco es algo que sí o sí tiene que estar. Yo no creo que sea algo que sí o sí tiene que estar. Yo creo que se puede vivir sin la tarjeta amarilla del entrenador. Diego, ¿tienen coaching o psicólogo deportivo a nivel internacional? La realidad es que la Federación Internacional está trabajando mucho a nivel de esto del arbitraje. Todavía no tenemos un psicólogo deportivo o este entrenamiento de coaching para los árbitros. Pero bueno, sé que es algo en lo que se está pensando y algo en lo que se quiere trabajar porque es algo muy importante. La realidad es que mucho de esto lo hacen los managers de árbitros o los coordinadores, ¿no? Algunos se preparan en esto del tema del coaching porque entienden que es importante y en cuanto a la psicología deportiva habría que tener en un torneo, yo creo que es importante, como si tenemos, por ejemplo, un fisioterapeuta, un kinesiólogo o alguien, un médico que pueda atender las lesiones de un árbitro, pero que es importante que haya un psicólogo deportivo, como lo tienen los equipos, ¿no? En un torneo para que nos pueda asistir en esto de las emociones que nos surgen en partido a partido, ¿no? No lo tenemos en los torneos, pero me parece que es algo que debería haber y es importante.
Gabriel Montero dice, ¿cómo fue que llegaste a ser árbitro internacional? Bueno, yo siempre cuento que llegué a ser árbitro internacional un poco por suerte, ¿no? O como yo suelo decir, entré por la ventana. Porque yo califiqué en los Juegos del Sur 2006 en Buenos Aires y la realidad es que yo no estaba designado para ese torneo, estaba designado otro árbitro de Argentina, pero hubo un árbitro que no pudo asistir al torneo porque no me acuerdo las razones de por qué no pudo asistir y entonces me llamaron a mí, a ver, me preguntaron si yo podía, si estaba disponible para estar en el torneo, obviamente dije que sí, y bueno, me fue bien, califiqué, y ahí empecé mi carrera como árbitro internacional. Por eso yo siempre digo que, a ver, yo en ese momento estaba arbitrando la primera división A del torneo de Buenos Aires, era uno de los árbitros, a ver, no quiero que suene soberbio, pero era uno de los árbitros que arbitraba la primera A, no digo que era de los mejores, pero bueno, estaba en un muy buen nivel, y me estaba preparando, más allá de que yo sabía que no dependía de mí, pero me estaba preparando para que si me llegaba la oportunidad de calificar como árbitro internacional, poder aprovecharla. Y yo digo que esto me sirvió, y yo lo transmito como experiencia, para que los árbitros se preparen y estén siempre preparados para lo que puede venir. O sea, que veamos lejos la posibilidad de que nos designen a un torneo o a un partido o como de lo que hablábamos recién, ¿no? De tener la posibilidad de calificar a un torneo internacional, no significa que no nos pueda pasar. Obviamente, a la mayoría no le va a llegar, porque lamentablemente ser árbitro internacional no son muchos los que llegan, pero lo importante es que si me llega la posibilidad o si tengo la oportunidad de estar preparado. Porque por otro lado también ha pasado que a muchos les ha llegado la oportunidad o la posibilidad y no estaban preparados o no se prepararon de la mejor manera posible y lamentablemente no calificaron o no tuvieron la oportunidad de seguir siendo o de seguir yendo a torneos internacionales. Entonces, por más que yo sienta o piense que no puedo llegar, tengo que estar preparado. Me tengo que preparar físicamente, mentalmente, emocionalmente, en el idioma. Yo tengo que tener todo listo para que si un día me llega la oportunidad, la aprovecho, como me pasó a mí. Yo la pude aprovechar porque, gracias a Dios, por suerte estaba preparado. Entonces háganlo, prepárense, estén preparados para lo mejor. Para el objetivo que tienen, se tienen que preparar. Aunque lo vean lejos, prepárense y estén listos para que cuando llegue lo puedan aprovechar. ¿Cómo fue tu preparación? Bueno, María Pellegrinelli, de Argentina, pregunta, ¿cómo fue tu preparación emocional para tu primer torneo internacional? Bueno, como contaba recién, no tuve mucho tiempo porque mi preparación fue de, nada, 10 días que me avisaron que estaba, o sea, 10 días antes del torneo me preguntaron a mí si iba a poder estar disponible para el torneo, yo dije que sí, me llegó la designación y fue bueno, nada, ¿cómo me preparo? La realidad es que traté de hablar con otros árbitros internacionales, con los umpires managers del torneo, traté de prepararme lo mejor posible y no hubo mucho tiempo, porque además en esa época no estaba esto de cómo me preparo emocionalmente, cómo me preparo mentalmente. La realidad es que cada uno se preparaba como podía. Entonces, mi preparación emocional fue, más allá de la euforia que yo tenía por la posibilidad de ir a un torneo a calificar internacionalmente, bueno, traté de nutrirme de la mayor cantidad de información que pude, de la experiencia de otros árbitros, y eso me ayudó bastante a que me fuera bien en el torneo, ¿no? Después, dentro del torneo es como que, nada, traté de vivirlo lo mejor posible, no me puse grandes metas, más allá de que yo quería calificar como árbitro internacional, pero bueno, si se daba, se daba, y nada, siempre, por eso digo, hay que estar preparado para el poco o el mucho tiempo que tengamos eh, ante un torneo. A veces puede pasar que no estamos designados a un torneo y por la baja de un árbitro o porque por X causa, pasa que nos llaman, nos preguntan si estamos disponibles y bueno, en ese momento obviamente si podemos decimos que sí y es todo un prepararse de golpe y quizás no vamos a tener la misma preparación que otro árbitro que tiene la designación hace 6 meses, pero bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que hoy, si me pasara eso hoy, yo tendría muchas más herramientas para prepararme emocionalmente para ese torneo.
creo que lo hubiera disfrutado de otra manera, si tuviera esas herramientas hoy. Pero por eso te digo, yo creo que hoy por hoy, tenemos muchas cuestiones de las que podemos agarrarnos y prepararnos mejor para llegar a un torneo. En ese momento lo hice como pude y bueno, gracias a Dios me fue bien. Ezequiel Balusek pregunta, volviendo un poco a la pregunta de cómo llegaste a ser árbitro internacional, cómo llegaste a ser coordinador de árbitros, ¿lo disfrutás por igual? Yo disfruto muchísimo todavía poder arbitrar. Yo estoy casi en mi límite de edad de árbitro internacional porque como árbitro internacional el límite de edad son los 47 años, yo tengo 44, este año cumplo 45. Creo que hoy por hoy disfruto el arbitraje como nunca, o sea, como nunca lo disfruté hasta ahora. Y creo que eso es sumatoria de un montón de cosas, tanto de la experiencia como de haber aprendido un montón de cosas, de haber aprendido de muchos árbitros experimentados, de muchos coordinadores de árbitros. Eso me llevó a ser el árbitro que soy hoy, a disfrutar muchísimo cuando entro a una cancha. Lo que no quiere decir que no me siga equivocando y que no me sigan pasando, que no siga saliendo por ahí desconforme de los partidos. Hay partidos en los que no me voy conforme, pero bueno, esto es un seguir trabajando y seguir aprendiendo para seguir creciendo. El que siente que no puede seguir aprendiendo, lamentablemente no va a seguir creciendo y se va a quedar estancado en ese momento, en ese lugar. Yo siento que todavía puedo seguir aprendiendo, más allá de que a nivel internacional no me queda mucho más, pero esto lo disfruto muchísimo. Y como coordinador de árbitros recién estoy empezando, es algo que me gusta muchísimo y todavía me cuesta por ahí un poco separar el ser árbitro del ser coordinador de árbitros. Entonces trato de poner un poco lo que a mí me gusta recibir de un coordinador para hacerlo de la mejor manera posible cuando lo hago como coordinador. Eh, Creo que hoy sigo disfrutando un poco más ser árbitro, si esa es la pregunta. Bueno, creo que con las preguntas nos fuimos un poco de esto de lo que era la preparación. A mí me parece que, volviendo un poco a esto de la preparación del árbitro para los torneos, eh, denle la importancia necesaria. No vean la preparación a un torneo o a un partido como algo, bueno, si llego bien y si no llego también, después veo cómo lo voy resolviendo. Denle la seriedad necesaria, prepárense de la mejor manera posible y denle la importancia a todos los aspectos que hablamos. Cualquier cosa que ustedes puedan sumar, que crean que suma en la preparación, va a ser fundamental para que el día que lleguen al torneo o al partido o empiecen su torneo local de la mejor manera posible. Eh, a ver, acá tengo una pregunta más de Osvaldo Ávila. Dice, ¿cómo podemos hacer el grupo de árbitros venezolanos interesados en seguir en el desarrollo del arbitraje? Bueno, un poco como hablábamos con el chico de Panamá, ¿no? Esto de capacitarse y de tratar de adquirir la mayor experiencia posible desde la gente más experimentada o desde la gente que nos puede ayudar. A veces, por una cuestión de cada país o de cada federación, a veces es más difícil por cuestiones económicas o, bueno, por cuestiones también de infraestructura o de organización, a veces es más difícil recibir capacitaciones o tratar de avanzar en esto de cómo crecemos. Sobre todo hablo por el nivel por el arbitraje, ¿no? Que es lo que a mí me toca un poco más de cerca. Pero la realidad es que si queremos crecer, si queremos avanzar, tenemos que buscar esto, ¿no? Buscar capacitarnos, buscar que nos llegue la información, la actualización de los reglamentos, la actualización en la interpretación de las reglas, cómo podemos hacer que tengamos más árbitros, ¿no? A veces en nuestros lugares tenemos falta de árbitros y no alcanzamos a cubrir todos los partidos o nos faltan árbitros de experiencia. Entonces, la única manera es ir a la fuente, en el caso de nuestra federación, que es la Federación Panamericana, tratar de buscar la mayor cantidad de capacitaciones posible, de que nos asesoren, de que nos ayuden para que podamos crecer. Me parece que eso es fundamental. Que no se quede en esto de queremos crecer. Hagamos algo. Demos el primer paso
tratemos de buscar la manera de que podamos capacitarnos y de crecer, ¿no? Y esto de que nos transmitan experiencia me parece que es fundamental. Eh, aprender de los que saben. Y, a ver, más allá de que hay gente que sabe mucho, no quedarnos por ahí con la experiencia o con alguien, ¿no? Todos nos pueden aportar algo. Yo creo que en mi carrera como árbitro de todos aprendí algo, incluso de haber ido a arbitrar con árbitros por ahí más nuevos, aprendí un montón. Cuando doy capacitaciones, aprendo un montón de las preguntas que me hacen, aprendo mucho de la gente que quiere aprender. Entonces me parece fundamental que escuchar, ¿no? Escuchar y tratar de esto, de adquirir la experiencia de todo lo que se pueda. Juan Gerboto pregunta, Diego, ¿alguna vez bajaste de marca? ¿Cómo fue tu preparación para subirla? Tuve la suerte de no bajar nunca de marca. Eh, calculo que debe ser algo muy frustrante ir a un torneo que no te vaya bien y que encima te bajen la marca. Creo que la preparación para volver a la marca debe ser volver a plantearse qué es lo que estábamos haciendo bien, qué fue lo que hicimos mal para bajar, ¿no? Para que no nos den el puntaje adecuado, y hablar mucho con la persona que nos evaluó. Eh, más allá de que por ahí en el momento quizás no nos parezca tan positivo, pero me parece que es importantísimo que podamos eh, ver qué es lo que nos faltó y por qué bajamos la marca. Y en base a eso trabajar para prepararnos. O sea, ya sea porque, no sé, porque estuve desconcentrado durante el torneo, porque me sentí mal, porque, no sé, porque un día fui a arbitrar descompuesto, porque la realidad es que no tuve buena movilidad, porque me equivoqué demasiado. Bueno, todas esas cuestiones yo las tengo que saber para ver qué es lo que puedo hacer para mejorar y para volver a estar en mi marca anterior, ¿no? Si yo no sé qué es lo que me pasó, no voy a saber qué es lo que tengo que mejorar. Entonces me parece que pasa un poco por ese lado. Bueno, yo por mi parte no tengo mucho más para agregar. No sé, Laura, si hay alguna pregunta más, acá no veo, pero ¿Alguna pregunta más, chicos, antes que cerremos? si alguno tiene alguna pregunta más sobre la preparación, sobre algo que quieran saber. A ver, yo no di muchas respuestas sobre el tema del entrenamiento cognitivo o de la parte psicológica, porque la realidad es que nosotros tampoco tenemos muchas herramientas como para trabajar en ese tema. Si bien creo que es algo fundamental y me parece que es importantísimo, es algo todavía muy nuevo dentro del arbitraje y es algo en lo que se está trabajando. Nos dimos cuenta de todo, desde la Federación Internacional, la Panamericana, todos nos damos cuenta que es algo importantísimo porque ayuda muchísimo al árbitro. Pero la realidad es que tenemos que seguir trabajando en eso y tenemos que seguir adquiriendo conocimientos y ver qué es lo que nos está sirviendo en ese sentido. Bueno, gracias Diego, gracias gente por estar con nosotros y por dar un pasito más en esta carrera de árbitros. Tienen un ejemplo excelente el Diego porque es hiper responsable y se prepara para cada torneo con una seriedad increíble y lleva adelante el torneo con una seriedad increíble. Así que me alegro que nos haya dado su tiempo y que haya podido compartir con ustedes sus experiencias. Quédense conectados con nuestras redes sociales porque van a haber más seminarios, así que no se los pierdan. Gracias, Diego, otra vez. Bueno, gracias a ustedes y un placer y bueno, ojalá que tengan éxito y que disfruten tanto del arbitraje como lo hago yo cuando entro a una cancha. Gracias, Diego, y un fuerte abrazo desde Carolina del Norte, USA. Gracias, Diego, un abrazo grande y bueno, esperemos que todo esto pase pronto para que podamos seguir compartiendo torneos. Gracias.
abrazo, Diego, que sigas bien. Abrazo, Mauri. Igualmente, que sigan bien.